Este. Bueno, la presentación la van a ver muy similar en cada encuentro, les van a quedar como armados unos pequeños fascículos, ¿no? Tratamos de usar la misma gráfica, todo como para que le vayan tomando la noción de que acá estamos con la capacitación, esta es la parte que nos toca para ayudarnos. Apuntamos a que todo esto sea súper práctico, podríamos hablar lo más difícil, no es la idea. Necesitamos que esto realmente les sirva para llevarlo en práctica y también de paso agregarles algunas sorpresitas, que estamos seguros que los que todavía no vieron las capacitaciones se van a encontrar con un montón de nuevas especies. Quizás se anduvieron paseando por el barrio chino en algún momento, ya las tienen vistas, pero bueno, es lo nuevo que se está incorporando en las huertas y que lo podemos lograr en las nuestras. Así que bueno, ahí empezamos. Como les comentaba antes, van a tener en cada capacitación mensual la siembra del mes. Nosotros por la ubicación que tenemos en la región, somos región central, en algunos momentos, en algunas semillas dice sur pampeana, porque bueno, siempre el tema de las divisiones es como rara para algunas cosas, entonces figuramos como muy sur, y fíjense que estamos en el centro, más o menos, casi centro de la zona. Tenemos la posibilidad de adelantar o retrasar cultivos, y eso lo podemos manejar de acuerdo a cómo vienen las temporadas. En este momento, con el calor, podríamos decir que con mucho cuidado podemos ir adelantando los cultivos. O sea que en marzo podemos, por ejemplo, en febrero podríamos haber estado sembrando alguna de estas especies, pero dado el calor, no dimos la idea, en una temporada más normal se podría hacer. O sea que se entendería que si sigue este calor, podemos retrasar. O sea que lo ideal es empezar unos días antes de marzo o marzo propio, pero podemos seguir sembrando estas semillas. No es que si no sembramos ya, no vamos a tener nada. De estas especies, la única que nos va a hacer un poco de trampita es el ajo. El ajo se planta todo marzo y más o menos hasta mitad de abril. Si no lo hicimos en ese momento, ya nos olvidamos de los ajos. Lo dejamos para otro momento. Y van a ver que siempre referenciamos a las páginas de las guías para que puedan ir a ese lugar y ver que también ahí tienen un calendario más amplio y van a encontrar lo mismo. En este ítem que dice nuevas especies o variedades, tenemos las sorpresas. Seguramente si alguien tiene familiares en Europa, les cuente que ellos comen estas variedades, porque hace rato, es más, son antiquísimas. Lo que pasa que en la cocina, y siempre han buscado en la parte de cocina francesa, que es lo que guió un montón a los gourmet, el tema de que quedaba más linda la zanahoria naranja en las cocciones, o la remolacha bien roja, o la penca bien blanca de una selga. Pero las variedades siempre estuvieron, o sea, son naturales. Así que hoy en día tenemos la suerte de que se empiezan a ver, conseguimos semillas de esto a buen precio, ya no son tan caras. A veces cuando nos dicen qué te llevo de regalo, qué te puedo llevar de acá, bueno, nos pueden traer esas semillas porque vienen selladas al vacío, y es algo que se puede traer en los viajes. Y les digo que se dan muy bien en la zona, ¿eh? Todas las zanahorias, las remolachas y las acelgas se dan muy bien. En cuanto a las hojas de acelgas de remolachas y zanahorias, son comestibles también, en distintos estadios. La remolacha todo el tiempo porque es lo mismo que una acelga. Y en el caso de las zanahorias, cuando son más tiernas, mucho mejor, que se pueden comer hasta crudas en ensaladas, y a medida que se van haciendo más gruesas, más grandes, más duras, se pueden hacer al vapor, se pueden hacer en cocciones, se usan en rellenos, o sea, tienen un uso amplio. Y vamos incorporando otros alimentos, y sobre todo el buen uso de toda la hortaliza, porque vieron que tenemos un tema con eso, vemos a veces que se tira mucho, que se podría comer.
En la otra plaquita tenemos algo que crece muy fácil, necesita humedad y puede estar uno pegadito al lado del otro, que no pasa nada, al contrario, le gusta, es como que se arma mejor la planta. Es el pak choi o la selga china. Se puede comer crudo cuando es muy tierno o se puede hacer al vapor. Las cocciones ideales son las mínimas en las verduras, porque ya pierden vitaminas en el momento del corte, mucho más en el traslado, y después le sumamos las cocciones. Si nosotros hacemos una cocción larga, cuando vamos a consumir la planta, o sea, la hortaliza como comida, como alimento, seguramente vamos a incorporar la fibra, pero toda la carga vitamínica, todo lo que traía de origen, lo fue perdiendo y quizás es muy poquito lo que podemos incorporar. Hay pocas verduras que se aconsejan que estén hervidas para que realmente nosotros las podamos, nos caigan mejor, ¿no? Para poder digerirlas mejor. Pero la mayoría se puede comer si es tierna cruda, en esta época de verano en ensaladas o agregadas en una, por ejemplo, en una cocción, cuando hacen una tarta, empanadas, buñuelos, no necesita cocción previa, necesita un corte pequeño y directamente después va a la cocción. O sea que miren todo lo que ahorramos ahí de pérdida de vitaminas y minerales. En la otra plaquita seguimos con otros que son llamativos también. Quizás lo vieron alguna vez, quizás nunca. A veces vienen mezcladas las semillas, por eso también damos el aviso, porque estamos esperando otra verdura y decimos, ¿qué pasó acá? Bueno, pasó esto. Si se fijan cómo está escrito, nos lleva más a pensar en una escritura de la zona de Europa del Este. Bueno, es en la zona donde más se da, pero es un producto también asiático, y que ya está por todo el mundo. Y también se comía antiguamente, es como que se empiezan a poner en valor nuevamente verduras que se habían dejado de lado. Quizás para nuestros abuelos no es conocido, pero sí a la generación anterior la tenían como vista. Se puede comer rallado, hervido, como también pasa con el daikon o rábano japonés. Tiene la característica que a veces no les gusta mucho a todos, porque vieron que tiene el picor que se da en mucho de la comida asiática. Por supuesto, tiene que ver con un momento de su maduración. Nos pasa lo mismo con los rabanitos. Hay rabanitos que son suaves y hay rabanitos que nos dejan picando, que decimos, ¿qué pasó? ¿Qué le plantamos al lado que tiene este gusto tan fuerte? Bueno, pasa eso con el tema de todo lo que tiene este tipo de raíz, que puede cambiar un poco el sabor. Y siempre tiende a lo picoso. Y fíjense qué linda forma que tiene cuando empiezan a madurar, o sea que nos van avisando que ya los podemos cosechar, porque asoman. No es el caso de las zanahorias, que tenemos que escarbar un poquito debajo de las hojas como para ver si se van formando. Nos pasa lo mismo con las remolachas. Aunque se ve una partecita, tenemos que investigar un poquito más. En directamente asoma y nos avisa, ya estamos para que nos cosechen. En la otra placa tenemos uno bastante visto, y sobre todo si vamos a un súper chino, porque el chino se lo pide al verdulero que lo traiga para su consumo. Comen mucho de este repollo oriental, la kusai, crece muy bien. Fíjense que hasta es lindo verlos cultivados, porque es un cultivo que queda muy armonioso. Por supuesto, asociados con otros mucho mejor. De eso se trata la agroecología, de que esté asociado. Pero se va comiendo igual que las lechugas, no hace falta sacar toda la planta, se le van sacando hojas, y vamos consumiendo las hojas, y se van generando, esa roseta va abriendo, y siempre comemos las hojas exteriores. En el comercio es donde compramos la roseta entera, pero nosotros, en nuestros cultivos, tranquilamente podemos ir consumiendo a medida que la hoja se va haciendo más grande, sin esperar que sea añosa, sin esperar en descartarla. Porque pasa el tiempo y ¿qué pasa? La verdura se va poniendo dura, sobre todo cuando tiene ese tipo de penca, esas nervaduras, y va a terminar siempre siendo una verdura que tenemos que hervir. Y no es la idea. La idea siempre son, vuelvo a lo mismo, y lo vamos a decir muchas veces, cocciones de poco tiempo. Sirve para lo mismo que cualquier repollo, y acá tenemos el cale, que lo deben conocer muchos,
En nuestro país ya hay en los comercios hasta 9 variedades. Así que, y son muchas más. Así que habrán visto los crespos, los morados, los veteados, algunos con hojas que muy simples y otros con hojas bastante complicadas. A pesar de esas hojas crespas y todo, son bastante fáciles de lavar, con hojas chiquititas, tiernas, mezcladas en un mix de verde, están buenísimas, tiene un sabor crujiente. Se puede hacer un snack con las hojas de cale, poniéndolos un poquito en un horno precalentado y queda así como crujiente. La verdad que le podemos buscar la vuelta a las verduras para que realmente nos vayan gustando cada vez más, ¿no? En general, siempre la necesitamos acompañada de algo, no estamos acostumbrados a comer las verduras solitas, así como aparecen. Pero cuando nos amigamos puede ser hasta un buen momento de que tengo hambre de algo y como unas hojitas hasta que llega el almuerzo, por ejemplo. Creo que teníamos unas plaquitas más con estos nuevos cultivos. Bueno, mostaza de hoja. En realidad son variedades de lechugas para nosotros en el comercio. Si bien no es la misma familia, se presentan así. Muchas veces les va a decir el verdulero, tengo la lechuga Mizuno o Mizuna, que es la primera que ven ahí crespita, que puede ser morada o verde. Toda la familia de las mostazas tiene así como un gusto picosito, agradable. Y por supuesto, en una ensalada donde mezclemos muchas hojas verdes, moradas y de otros tonos, sabemos que estamos ampliando el tema de la incorporación de vitaminas a nuestra dieta, ¿no? Más colores, más vitaminas en el mismo plato. Son ideales para comer cruda, pero se pueden comer salteadas. El radicchio, en un momento fue como, o radicchio, en un momento fue como algo muy caro, como pasaba con las endivias también. Hay momentos que hay buena producción y van a ver que el precio no es tan caro. Es agradable, la verdad que vale la pena probarlo, así que se puede comer de muchas formas, hasta puesto medio crudo y haciéndole como un gratín, porque es una verdura que la vamos a tener, y piensen que todo lo que les estoy diciendo va a ser para otoño e invierno, así que a veces la ensaladita sola es como que decimos, sí, ¿qué hacemos? Bueno, le damos una vuelta de rosca, si acompañamos alguna carne es una historia, pero si no, podemos agregar algunos pedacitos de tostaditas, algún quesito, y si le damos un gratín, bueno, le sumamos. Y si ahí va encima algún batidito de un huevito, otra cosa, bueno, los estoy dejando a todos ahí pensando en qué van a comer hoy. Pero fíjense, las variedades ya visualmente dan ganas, y aparte de esa roseta, cuando están cultivados, la verdad que les va a encantar, porque es como tener rosas en el cultivo, es muy llamativo, y sobre todo por cómo cambia de colores. Creo que nos queda una, si no recuerdo mal. Bueno, este es muy especial, hay en otras tonalidades, es el coliflor romanesco, fíjense la forma que tiene, para los chicos es como, ¿qué encontramos en la huerta? Aparte, si hablamos de arte, ni pensarlo, fíjense, todas las formas, las simetrías, es más, habrá quien lo ve parecido a un caracol de lejos, o también quien va a decir que puede ser, sí, debe ser de la época de los dinosaurios, le van a decir, por todo lo que encuentran, por las crestas. O sea, está muy bueno para ir buscando similitudes con otras cosas que vemos en la huerta o en otros reinos, o en el reino animal, o seguir consultando en el vegetal. Pero quizás escucharme decir reino suena muy antiguo, pero en mucha bibliografía aparece así a veces. Es más, el otro día vi un libro de chicos que decía, bienvenido al reino animal y al reino de los dinosaurios. Así que el lenguaje está y bueno, lo seguimos usando. Se van a dar cuenta que por los nombres casi siempre esto lo trajo la inmigración, así que son cosas que seguramente la han comido sus abuelos y quizás hay una generación que la salteó tranquilamente porque perdió la semilla y no se había hecho comercial. Casi siempre cuando se pierde un cultivo pasa eso, porque comercialmente ya no lo consiguieron, o no tuvieron un pariente que se los traiga en el viajecito, y bueno,
pero la verdad que se usa igual que el otro coliflor, es como más compacto, tiene otro sabor, más como más fuertecito, pero es de la familia del coliflor, es el mismo sabor, más como, ¿cómo se llama más fuerte? Ayúdame. Intenso, ahí está, más intenso. Y bueno, teniendo toda esta presentación, lo mismo nos va a pasar en cada una de las capacitaciones. Van a ver que vamos incorporando un montón de verduras nuevas o no tan nuevas, sino que nos vamos animando a ver qué pasa. Y a veces es simplemente la experimentación. Prueben, si consiguen alguna semilla, no hace falta tener 10 o 15, por ejemplo, en este caso romanescos o radicchios, o algún nabo u otra cosa, simplemente probar un poquito, vemos, comparamos con el crecimiento de alguna otra variedad de la familia. Está muy bueno ir registrando también todo eso, entonces se van a ir animando a más cultivos. Recordamos, fundamental, y lo vamos a seguir repitiendo, las semillas hay que estar atento a cómo las sembramos, que en un ratito vamos a hablar de ese tema, así que ya lo hablamos el otro día, a veces parece poca cantidad, pero en realidad una semilla es una planta, así que tenemos que limitar el uso de las semillas a granel, decir, acá gasto todas de una, no. Siempre hay que tener una reserva, recuerden, no, es de buen huertero tener una reserva de semillas. Bueno, el compostaje lo tienen ahí en esas páginas de la guía docente. También lo tienen en el fanzine. Recuerden que un fanzine es una publicación breve, pero con toda la información que nos sirve. Son muy completos los fanzines, están muy buenos para trabajar con los grupos, con las familias. Cuando queremos informar algo, el fanzine nos ayuda un montón y tiene una linda forma que siempre nos reímos que decimos para el bolsillo del caballero o la cartera de la dama, porque en realidad lo ponemos en el bolsillo y lo podemos llevar a la huerta. Y si tenemos alguna duda, podemos consultarlo. El material es de trabajo. Recuerden que también tenemos el de huerta y también el de reciclado. Todos esos nos pueden ayudar. Y seguramente vamos a hacer más. Bueno, la otra vez preguntábamos, sabemos que algunos compostan en sus casas, sabemos que otros están ahí pensando en animarse o no. Y el compostaje en la escuela no es muy diferente al del hogar, simplemente que, bueno, hay que dedicarle un tiempo por ahí de atención distinto, porque los actores a veces son variados, a veces lo ideal es tener uno o dos responsables, como en todas las actividades de la huerta, pero está bueno que vayamos conociéndolo. Cada compostera va a tener la dieta del lugar donde está. Nosotros todo compostamos, no es lo mismo el compost de Ceci, el de Tommy, el de Germán, el de Juli o el de casa. Muchas veces cuando preparamos material para cuando hacemos alguna reunión o alguna presencial o vamos a una plaza, depende a quién le tocó, bueno, va a tener más verduras o más frutas o va a estar mezcladito bien parejo, de acuerdo a lo que consumimos en casa. No lleva un gasto especial, todo lo contrario. Sabemos que estamos aprovechando, sobre todo, la materia que muchas veces descartamos y es por la cual sentimos olores feos en las basuras que hay en las calles, porque basura es lo último, lo que se tiene que llevar al recolector. Pero la mayoría de las veces vemos todo mezclado. Está en la misma bolsa, el reciclado, y está también todo lo orgánico que podríamos estar compostando. A nosotros nos interesa de sobremanera esto, por dos motivos. Fundamentalmente, por el medio ambiente. Y en segundo término, por las huertas. Las mejores huertas están trabajando y todo gracias al compost. Es un plus donde no gastamos nada, solamente invertimos un poco de tiempo y le damos lo mejor a las plantas. Y ahora en unas plaquitas que siguen van a ver por qué es lo mejor. Es una enmienda, quiere decir que es algo que mejora, o sea, cuando enmendamos mejoramos, queremos arreglar algo, ¿no? Decimos, vamos a enmendar esto, que acá hay un problema. Bueno, siempre que ustedes lean enmiendas en las bolsas,
ese sustrato que viene, como en este caso el compost, es algo que cuando yo lo mezclo con mi suelo o con mi sustrato en envases, viene a mejorarlo. Siempre va a estar mejor la cosa que si no lo uso. Ine, para sumar a lo que venías diciendo, solo hago la acotación, que ustedes saben que este programa depende de gestión ambiental y lo trabajamos junto con la Subsecretaría de Educación. La parte del compostaje es clave y para nosotros tiene que ver con el sistema de reciclado para reducir la cantidad de basura que tiramos, porque en un domiciliario común en el cual no se separan los residuos, el 50% es materia orgánica y ese 50% va al SEAMSE y no se puede aprovechar. Lo mismo con los reciclables, si no los aprovechamos o si no los destinamos también para mucha gente para la cual genera trabajo. Entonces, nosotras estamos paradas en el lugar de los reciclables limpios y secos dentro del programa de reciclado para que puedan llegar a la posibilidad de generar no solo de cuidar el ambiente, sino de generar un insumo que tiene su valor, volverse un recurso, y entonces todo lo orgánico que se vuelva un recurso para la huerta. Nada, eso es todo, porque sé que vos vas a seguir hacia el objetivo del compost para la huerta, pero yo quería hacer el anuncio de la necesidad ambiental con respecto a eso y social también. Ahí en la placa dice que cuando compostamos imitamos a la naturaleza en su forma de compostar, de reciclar, pero realmente no, tenemos que sumar algo un poquito más a esa observación porque también a ella le lleva un tiempo que por ahí nosotros no podemos esperar. Entonces, ahí es cuando hacemos una degradación de estos residuos orgánicos realmente controlada. Y si está controlada, van a ver si está bien cada paso que hacemos, van a ver que no tiene olor, no nos va a dar asco nada, porque la mayoría de las veces cuando escuchamos, uy, tiene olor, uy, se llenó de moscas, uy, esto, uy, lo otro, o está chorreando todo el tiempo, tiene que ver con fallas humanas. Quiere decir que en algo nos equivocamos y le puede pasar a cualquiera, hasta el que esté más canchero con este tema, porque a veces es cuestión de que nos olvidamos de algo o lo hicimos doble. Por ejemplo, si somos de humedecer la compostera, por ahí lo hacemos varios en casa y fue uno, fue otro, no nos avisamos y bueno, ahí ya metimos la pata. Acá tienen el tema de los residuos sólidos urbanos y la división fundamental es en el momento, la separación en origen. O sea, cuando nosotros tenemos en casa o en la escuela o en el trabajo el residuo, tenemos que fijarnos bien dónde va a ir a parar. O lo hacemos la separación para reciclado, si es reciclado, y después lo orgánico, ya del vamos, lo ideal es tener un tachito, un biotacho, donde vayamos separando y no acumulando mucho, y cuando llegamos a cierta cantidad, lo llevamos a la compostera. Siempre la última capa va a tener que ser un seco para que no tengamos el tema, por ejemplo, del bicherío, olores. Y en cuanto a lo inorgánico, al reciclaje, va a haber una parte que también va a ser basura. Y fíjense, en cierto tiempo, que puede ser con este calor, he llegado a ver compost de 2 meses también. Casi siempre decimos 3 meses, pero con este acelere del calor, porque esto trabaja a temperatura, he visto compost de 2 meses ya. Y miren, pasado cierto tiempo, sobre todo con el calor, en verano, podemos tener esto, por ejemplo, en vacaciones. Lo que comimos, vieron que cuando son las fiestas nos enloquecemos, todo el mundo, ay, ¿quién hace la ensalada de fruta? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace el otro? Ese día es como que nos desbordamos de cáscaras y un montón de cosas. Bueno, si nos ponemos a medir de ese día lo que vamos compostando, seguramente en este momento estaremos cosechando compost. Si seguimos todas las pautas, y encima el mejor, porque fue cuando usamos de todo, que mezclamos de todo, porque cuanto más mezcla hay de estos orgánicos, también algunos aceleran el proceso, porque suman más microfauna al mismo. Van a notar que vamos a ir dando unas pautas, siempre se trata de ir haciendo capas de secos y húmedos. Los secos, que podríamos, es amplio, pero podríamos darle unas pautas como ramitas, cortezas, hojas secas, pasto seco,
puede ser, a veces, nosotros preferimos, por supuesto, que el cartón vaya al reciclado, pero a veces cuando no tenemos nada de eso, si tenemos un pedazo de cartón o los tubitos del papel higiénico, los podemos cortar chiquititos y si lo miramos visualmente, decimos, esto parece hojas. Bueno, es lo más parecido a las hojas que podemos poner en nuestra compostera. Lo vuelvo a decir, siempre lo preferimos al cartón en primer lugar en el reciclado, pero es un salvavidas cuando no tenemos secos y bueno, tampoco podemos dejar que esté muy empapada nuestra compostera o no cubrirla con un seco. Fíjense que el color que tiene anteriormente también lo vimos, tiene un color fuerte, casi siempre asociado a café, a chocolate, o sea, uno siempre trabaja con el tema gastronómico porque sale con los chicos, ¿no? Lo van a decir, que parece chocolate, que parece esto, que el olor es agradable, el olor es como a bosque húmedo, así como cuando llueve, que sentimos ese olor a tierra mojada, ese es el olor del compost, y que también nos hace porque nuestros neurotransmisores se llevan muy bien con ese olor. Nuestro cerebro responde muy bien a eso. Y es lo que estábamos extrañando. Yo creo que hoy un montón salieron un poquito a ver si sentían olor a tierra mojada cuando cayó esa lluviecita que en algunos lugares fue muy breve. Pero bueno, parece que va a seguir, crucemos los dedos. Tiene todos los micronutrientes y macro que necesita nuestro cultivo. La huerta necesita eso. Y lo bueno es que tiene efectos sobre los suelos, como dice ahí, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos en el tema de suelos arcillosos, que son esos suelos que los vamos a ir viendo en nuestras huertas, así sea en la maceta, van a ir viendo que son suelos con partículas muy finitas, que se apelmazan, que hacen como cubiertas, y estos días de sequedad terminan haciendo como una cubierta que parece un cemento. Si le sumamos que regamos con agua que no es de lluvia, o agua que no se dejó solear, entonces todavía tiene las sales del cloro y todo lo que le colocan para que sea un agua que podamos utilizar de la red, entonces es como que esa cubierta, vieron que se pone blanquecina, se ay, me trabé, perdón, se va quebrando toda, y cuando echamos agua, el agua tampoco pasa, se queda como ahí que decimos, ¿qué pasó? ¿Se tapó el drenaje? No, es que esa cubierta se hizo rígida y no deja penetrar fácil la humedad. Eso mismo pasa en los campos, en esos campos todos cuarteados, pasa lo mismo. Bueno, el agregar compost nos ayuda un montón. En los arenosos es todo lo contrario. En los arenosos las partículas, por su estructura, hacen que pase rápido la humedad y no queda nada almacenado. Entonces, ese agregado de compost le da una porosidad, una fibra, que hace como una esponjita, ¿no? Que retiene humedad. O sea, no le da esa oportunidad de que siga de largo. Muchas veces pensamos que plantamos un cactus y no necesita nada de esto. Necesita una pequeña proporción, por supuesto, al lado de un helecho no necesita lo mismo, pero necesita una pequeña proporción. Todas las familias botánicas necesitan lo que brinda el compost, y ni hablar de nuestras hortalizas. En la otra plaquita les damos una idea del compost que tenemos que agregar, así trabajemos en envases, porque esto lo podemos preparar aparte. ¿Vieron como cuando los albañiles preparan el material, que ponen paladas de esto o baldes de esto y van haciendo la mezcla? Bueno, nosotros cuando tenemos que abonar o mejorar suelo, tampoco es, uy, tengo compost, todo el compost a la huerta o a los envases. No, hay que fraccionarlo, hay que usándolo de a poco. Ahí ustedes van a ver que dice cultivos muy exigentes, medianamente exigentes, poco exigentes, y no pusimos los regeneradores, porque bueno, eso ya ellos mismos, que son las legumbres, nos mejoran el suelo. Pero, por ejemplo, muy exigentes los de esta temporada, los clásicos de esta temporada, todos los que tienen frutos y todos los que consumimos flores. Por ejemplo, cuando comemos un alcaucil, un brócoli, un coliflor, estamos comiendo flores. Entonces quiere decir que esa planta es muy exigente.
Frutos. Los últimos que nos quedan de esta temporada, berenjenas, ajíes, tomates, zapallos. Y esos son muy exigentes también. Siempre hay que mejorar mucho el suelo después que sacamos esas plantas, que cosechamos todo, ¿no? Que hacemos limpieza. Entonces, fíjense la cantidad que los va orientando por metro cuadrado. Cuando hablamos de paladas, estamos hablando de la pala ancha, bien completita. Las medianamente exigentes son de las que comemos tallos y hojas. Por ejemplo, hojas, las típicas de ensalada, lechuga, tallos y hojas, acelgas, apios. Y las poco exigentes son las de bulbos, las cebollas, los ajos. A veces hay como una línea media que comparten la remolacha con los medianamente exigentes y poco exigentes. De acuerdo al tamaño de la remolacha, es más o menos lo que se llevó. Entonces, eso lo podemos ir midiendo. Pero fíjense que es amplio. Medianamente va de 1 a 3 paladas, poco exigentes, 1 palada. Todo es muy manejable. Pero es también para que midan, para que no desperdicien, porque si yo lo uso todo junto, lo estoy desperdiciando al sustrato. Una buena mezcla y siempre una cobertura. En este momento tienen que guardar hojas para hacer cubiertas. Las cubiertas nos van a mantener la humedad, la temperatura. Se usan en verano y se usan en invierno porque nos ayudan para las dos temperaturas, altas y bajas. El evitar que crezca maleza por demás. Cuando han ido a la chacra, lo han visto, las cubiertas que hemos hecho con hojas o con fardos. Justo había un fardo, lo desarmamos y aprovechamos para cubrir la huerta. Y ahora vamos al tema que más familiar tenemos, que es la compostera educativa, que es la que tienen la mayoría. Son pocos las instituciones que no tienen este tipo de compostera, porque estaban trabajando con composteras grandes, de 1 metro cúbico, o sea, tamaño pallet, porque tienen tanto espacio en sus huertas que tenían la posibilidad de tener eso. Ya lo tenían activado. Siempre en las composteras se trabaja de la misma forma, se empieza con secos, vamos armando como las capas, volvemos a la comida, de las lasañas, o un bizcochuelo, masa, relleno, masa, relleno. Y fíjense que en esta, la educativa está muy buena, porque me da oportunidad de que mientras una parte está compostando, podemos seguir sumando para el proceso. Y pueden ir viendo de un lado y del otro qué pasa. La compostera de este tipo, la educativa, es un módulo de madera que tiene un tabique divisor. Ustedes van a ver que tienen 2 tapas. El tema que la tapa tenga una manijita y otra no tenga manijita, esa nos da la pauta de que la que tiene manijita es la que abrimos a cada rato y vamos y llevamos material, o sea que está todavía con espacio, y la que no tiene manijita es la que tenemos en descanso, la que está ya cubierta hasta arriba, que la vamos a remover, para eso tenemos el removedor, que es ese gran tirabuzón que parece como un sacacorcho y que se utiliza de la misma forma. Por supuesto, tranquilos cuando sacan, porque no estamos destapando corchos y hay bichitos. Justamente está hecho de esa forma para no dañar a la microfauna. Por ejemplo, las lombrices ahí no quedan lastimadas. Si yo lo hago con algo cortante, puntiagudo, una palita, lo más seguro es que pueda lastimar lombrices u otros bichitos. Tiene una base, fíjense que esa tapa, algunos la tienen y otros no. Porque esa tapa la utilizamos cuando la compostera está en un lugar donde hay suelo de cemento, en un patio, en un pasillo. Entonces, esa tapa inferior tiene una portabandeja. Ustedes siempre fíjense porque adentro está la bandeja, les avisamos muchas veces que la mudanza de llevar esta compostera ya viene del fabricante, ¿no? El fabricante ya pone dentro para mejor traslado la bandeja. Entonces, la que recoge el lixiviado. Entonces, hay que sacarla de adentro y hay que ponerla debajo donde están esas ranuritas que parecen una respiración. Es un drenaje. Ahí va a ir cayendo el lixiviado. El lixiviado es el líquido resultante
de todo el proceso de compostado hay una parte líquida que a veces se absorbe y otras veces no. Lo ideal es que no estemos juntando lixiviado. O sea, la compostera que está funcionando muy bien es la que realmente tiene humedad óptima. Si tiene humedad óptima, no hay lixiviado en la bandeja o casi nada. Pero a veces pasa, con lo que les decía antes, que vamos a humedecerla, vamos más de uno, o pusimos por ahí verduras o frutas con mucho contenido hídrico. No es lo mismo poner unas cáscaras que tirar un tomate entero que se está pudriendo o una manzana completa. Entonces ahí la cantidad de agua que va a trabajar en la descomposición o que va a intervenir en el proceso es otra, y va a ser eso lo que va a sumarse al proceso de compostaje y el resultante va a ser más lixiviado. La bandejita está para que ustedes la vayan mirando, la corren, y ese lixiviado lo utilizan, puede ir un bidón, y esa bandejita completa en un bidón de 5 litros, rebajado así con agua hasta el límite, es una buena medida para regar las plantas, porque termina siendo un biofertilizante. Y si lo diluyo más, puedo utilizarlo con pulverizador sobre las hojas y los frutos y las flores. No le va a cambiar el sabor, pero sí va a haber olores distintos. Me refiero al sabor si nosotros después vamos a consumir eso, porque siempre hay un lavado intermedio, pero sí va a haber olores distintos y por ahí sabores distintos para las plagas. O sea que me va a ayudar a que no se acerquen ciertos bichos molestos en mis plantas. Así que miren, ahí tienen otra forma de que en un solo trabajo, en una sola labor, vamos ya sumando suministros para la huerta. Vamos a sacar suelo vivo y vamos a cosecharlo y vamos a tener la posibilidad también a veces de tener el lixiviado. Si no tiene fondo la compostera, el lixiviado se va al suelo y ustedes van a ir notando que cada vez cerca de la compostera está mejor el pastito o hay mejores plantas porque le va directo el fertilizante. Bueno, el tema del laboreo del suelo es importante. No podemos llegar y decir, bueno, yo acá voy a poner las semillas y listo, y total no veo yuyitos ni nada. No, tiene que estar así, miren, tiene que estar esponjoso, poroso. Perdón, Inés, si fui muy rápido, ¿necesitas que vuelva la otra, la compostera? No, está Ah, bien. bueno, joya. Lo otro que quería avisar, hay una consulta sobre la entrega de lombrices. Nosotros no entregamos lombrices porque no es imprescindible, pero bueno, aceleran un montón el proceso de compost. Es otro tipo de proceso que se da donde prevalece y hay que alimentar y cuidar un montón a las lombrices. Vamos de a poco. Nosotros, en cuanto a que hay toda otra fauna de Hay un compost montón que de va apareciendo. ayudantes. Sí, pero bueno, no significa que no se pueda trabajar con lombrices, solo que nosotras en este momento no es que les entregamos las lombrices, porque también después está la frustración de que se me murieron las lombrices. ¿Qué hacemos al respecto? Es algo que conocemos y que va sucediendo, pero no hay problema si lo quieren usar en esta compostera. Igual les podemos dar la ayuda de que también que los ponga y las ponga contentos y contentas que si no tiene fondo la compostera y está sobre suelo de tierra o de pasto, ustedes van a ver que de a poquito ustedes no pusieron lombrices y aparecieron, porque van a migrar hacia donde tienen comida, donde hay humedad que les agrada, saben buscar comida, así que si no tienes fondo, van a llegar, si estás apoyado sobre suelo de tierra. Bueno, les decía que el laboreo del suelo, seguimos con las páginas donde podemos encontrar algo, siempre tienen que trabajarlo. Y es una tarea constante, porque el solo hecho de querer ir a plantar o sembrar y meter la palita y que cueste, imagínense lo que le va a costar desarrollarse ahí a la planta. Entonces le tenemos que dar ese lugar especial. Sabemos que a veces cuesta si el espacio es muy grande o si no estuvo trabajado mucho tiempo. Hemos estado ayudando en huertas donde se ha sacado escombros, se ha sacado un montón de cosas que han tirado, porque muchas veces cuando se va a trabajar a las escuelas, el personal que va a trabajar piensa que es un buen lugar para ir dejando escombros y justamente es donde ustedes tienen proyectado hacer la huerta o un posible hasta jardín.
Así que bueno, el hecho de agarrar una palita, en ese caso van a ver ahí que hay como un rastrillito de mano, pueden ir probando con distintas herramientas. Por supuesto, la pala es nuestra mejor aliada, sea de mano o sea de suelo, y también la laya. O sea, a veces cuando hay layas está muy bueno porque son aireadores de suelo. La laya es como un tenedor, es como el tamaño de una pala, sea de mano o sea de suelo, que tiene unos dientes, casi siempre son redondos, otras veces puede haber de caño cuadrado, pero bueno, eso ayuda porque uno inserta la laya, mueve, saca, y en esos agujeritos que vamos haciendo uno atrás del otro, vamos aireando y facilitamos. Este suelo, fíjense que también está mejorado, ahí seguramente ya se puso compost, se lo fue preparar. Y ahí, bueno, tenemos las características en la otra plaquita, que me puedo dar cuenta cuál es el suelo mejor que le puedo ofrecer a mis cultivos. Si está trabajado, va a estar aireado, o sea, lo vamos a ver que realmente no está pegoteado ni duro, que metemos la mano y es agradable trabajar. Es más, a veces no hace falta ni que usemos una herramienta. Entonces, seguramente las raíces ahí van a estar muy bien. Evitar el apelmazamiento, eso tiene que ver con los suelos arcillosos. Amasen un poquito y ven, si se les va pegoteando mucho, bueno, habrá que poner más fibra, pongamos más hojas secas, si conseguimos pasto seco es muy bueno, y vayamos mezclando. Después, todas esas cualidades hacen que los nutrientes se mantengan. Y una forma de ayudar a que los nutrientes se mantengan es que cuando tengamos todo ya preparado, usemos las cubiertas. Y van a ir viendo el tema del riego, van a ir conociendo el lugar, porque a veces la tenemos re clara en nuestra casa, porque es el lugar donde estamos todos los días. Pero en la escuela, y sobre todo cuando le sumamos el fin de semana, y cuando no hay un fin de semana largo, entonces ahí ya vamos viendo que todo es diferente. Y el color lo delata, siempre ese color oscurito lo delata, ese es el buen suelo. Y que haya bichitos también, tienen que estar ahí también. Bueno. Ine, antes de pasar al siguiente tema, quiero aclarar algunas cositas mínimas. Les entregamos, ya lo dijimos también en el encuentro presencial, pero sé que somos distintas personas. Entregamos y nos aseguramos de que les llegaran primero las composteras, faltan entregar una pequeña tanda en estos días y a lo sumo en la semana que viene. Como ya todos van a tener compostera, a compostar, porque como lleva 2-3 meses, además está haciendo mucho calor, así que se va a hacer más rápido. La única ventaja que podríamos destacar. Eso les permite mejorar su suelo, mejorar todo, como es una de las partes para empezar ya a activar en cuanto empiecen las clases, o con esto del calor que se fueron atrasando algunas, o con la presencia de ustedes en la escuela, ir probándola, activando esa compostera. Recomendamos empezar con el trabajo de compostaje, y ahora vamos a pasar a la otra parte, que es el trabajo desde los almácigos, de ir sembrando. Eso por un lado, y por otro que aclaramos qué cosas no van en la compostera. Las voy a decir, se las vamos a mandar, están en el material en el Padlet, pero por más que vayan residuos orgánicos, no va comida preparada, no puede estar condimentada, no van los restos de comida, de harinas, de ciertas cosas que tengan condimento o en el estado que estén. No hay que poner en exceso cítricos, si ponemos cítricos los dejamos secar, lo mismo con la cebolla. Y si ponemos papel, también cuidado, que el papel nos pueda ayudar a regular la humedad, pero que no tenga mocos, que no tenga contaminación de ningún tipo, que nada de lo que pongamos en la compostera tenga algún residuo químico o algún residuo humano, porque lo tengo que decir así porque nos han pasado consultas bastante extrañas, porque tiene que ver con el suelo que vamos a preparar para lo que después se come. Lo aclaro así redundante, porque después, durante la clase, o se les escapa por ahí con los chicos laburando, le empiezan a surgir cosas
como que tengan cuidado con eso y que está bueno transmitirles desde el principio que van muchísimas cosas a la compostera, pero hay cosas que no van, así que nada de residuos tampoco de carne, o sea, residuos orgánicos animales. No, quería como aclarar eso porque está circulando la información en un montón de lados y muchos ya saben y ya lo trabajan hace un montón, pero está bueno como aclararlo para quienes hacen esa experiencia por primera vez. Muy bien. Recuerden que lo que estamos transmitiéndole en la capacitación, estamos tratando de no ser reiterativos con lo que ya tienen en la guía, por eso les ponemos en qué páginas lo van a encontrar, y también, volvemos a decir lo mismo, recuerden el fanzine que la información está completa. Así que, capacitación por Zoom, la guía y el fanzine nos ayudan un montón, más sumado a toda la otra info que puedan manejar. La siembra en realidad la conocemos como el eje organizador de la huerta. O sea, es el que me permite planificar cómo voy a organizar mi huerta. Y muchas veces, igual que en otros temas, es muy propia la huerta. El año pasado nos pasó que había una huerta que era la huerta de las lechugas, era lo que más se le daba y era lo que más estaban entusiasmados, y no solo las lechugas, todo lo que era hojas verdes. En otros eran más variadas, pero bueno, el tema es que tenemos que estar atentos acá, miren, esto me hace acordar cuando les digo el tema de las semillas. Una semilla es una planta y hay distintas formas de siembra, pero tienen que ver con los espacios, con las variedades que se siembran, y en nuestro caso, en la huerta escolar, lo que más vamos a usar es a golpe o en línea, porque todo a veces un poquito de alboleo, pero muy controlado, sería más parecido a empuñados, porque en puñados, a chorrillo y al voleo es donde se pierde más cantidad de semillas, es donde se necesita muchas semillas. Y así es donde, por ejemplo, como se siembra en el campo, o en grandes extensiones, o por ejemplo, ¿vieron cuando se siembra césped? Que se necesita una bolsa enorme para un sector, que decimos, todas estas semillas tengo que usar para ese pedacito, porque se siembra de otra forma el césped. Pero acá estamos hablando de una semilla, una planta, y que lo tenemos que tener en cuenta, controlar para ubicar después en el sector que tenemos elegido. Así que lo más seguro es que usemos a golpe en línea, y a golpe, fíjense, puñaditos está claro, a chorrillo también nos va quedando con unas líneas completas, si uno lo ve de lejos parecen franjas. El voleo, bueno, ahí lo tienen, revolotean por todos lados las semillas, que hacemos como una lluvia de semillas y no nos vamos fijando muy bien por dónde caen. Es el cultivo en el que van a ver que en el campo se llena de pájaros, que va la sembradora y atrás van los pájaros, porque bueno, quedan las semillas casi todas expuestas. En línea, fíjense que está bastante medido, y a golpes cuando hacemos un pocito, ponemos la semilla y tapamos. Se llama golpe porque es típico el chirlito ese cuando terminamos de tapar con el sustrato. Tapamos con ese golpecito, pero acuérdense que no es una piña, porque a veces vemos que le dan un golpe muy fuerte, y ahí lo que hacemos es que todas las partículas de suelo se compriman, y es algo para trabajar mucho con los chicos, porque por ahí les divierte ir darle un golpe fuerte, pero no estamos ayudando a la semilla. Si tenemos que hacer descarga de ese tipo, probamos en otro lado y después vamos a plantar y a sembrar. Pasa lo mismo a veces con los plantines, los aprietan mucho y eso puede pasar después que no tengamos éxito con nuestra siembra o plantación. Bueno, ahí tienen los nombres, también lo tienen en la guía, así que lo van a tener presente. A veces humedecemos las semillas, otras veces no. Cuando las humedecemos, les adelantamos el proceso germinativo, es la única diferencia. Fíjense, reciclando, de qué forma podemos preparar almácigos. Porque nuestra siembra puede ser directa, en el lugar donde la planta va a pasar toda su vida, o indirecta, que son los almácigos. Los almácigos y macetas, o sea, a veces, ahí es donde ya después va a haber trasplantes, y a veces una misma planta puede pasar varios trasplantes. Ahí se han usado los maples de huevo, se han usado los tubitos de papel higiénico. Recuerden que el rollito de cocina cortan a la mitad y tienen la misma medida. Ahí van a ver una macetita reciclada, que están muy de moda.
y los vasitos de postrecitos, de yogur, y todo lo que se les puede imaginar. Cualquier recipiente. El otro día después de la reunión no nos dimos cuenta de decirle a ustedes y nos pusimos a juntar todos los vasitos que habían descartado, porque ahí teníamos buena cantidad para preparar almácigos. Eso es algo que nos vamos acostumbrando a llevar una bolsita siempre para cuando vamos a una reunión, vamos a algún lado, no tiene los vasitos que a mí me sirven. Fíjense las bandejas. Está muy bueno tener bandejas, sobre todo con el calor, porque ¿qué necesita al inicio hasta que germina mi semilla? Necesita, por supuesto, un buen sustrato y humedad. Al inicio no necesita sol, no necesita luz. Eso lo necesita una vez que brota, una vez que asoma un poquitito la plántula, ahí ya tenemos que llevarlo a tomar ratitos de sol. Y ustedes van a ver que en una de las imágenes, donde está el maple de huevo, están como largos e inclinados. Eso tiene que ver con la búsqueda del sol. O sea que también cuando ya los ponemos al sol, tenemos que ponerlos en distintas posiciones, para que el plantín vaya saliendo derechito, porque si no se va estirando, se va estiolando, se va hilando, y va buscando el sol y queda una plantita larga, que media ahí como flojita. Este es un estadio donde si está todo bien, después es seguro que sigue todo súper bien. A veces se siembra varias semillitas, pero después hay que ir raleando, hay que ir sacando plantitas, que a veces se aprovechan trasplantándolas, otras veces se pierden porque se lastimó alguna parte de la planta, terminan en la compostera, se aprovechan igual. Bueno, acá es importante esto, ténganlo en cuenta. Cuando sembramos, perdón, las acelgas y las remolachas, y a veces algunas semillas de espinaca, porque van a ver que hay diferentes semillas de espinaca, hay dos variedades que nos dan INTA. Hay una que parece una semilla grande de rabanito, esa es una semilla. Pero hay otra que parece como una cápsula triangular, media pinchuda. Bueno, esa también es un glomérulo, o sea, un fruto, como pasa con las acelgas y las remolachas. O sea, cuando ustedes ponen una de esas, no va a salir una plantita, van a salir varias. Así que a veces, si ponen dos, uno o dos, ya les nace en ese lugar el atadito que se compra en la verdulería. O sea que cuando lo trasplanten, siempre tengan en cuenta que esa cantidad es casi un atado de la verdulería. Y la profundidad, esto hay que estar muy atentos. La mayoría de nuestras semillas hortícolas son chiquitas, así que son casi superficiales, pero no hay que sembrarlas a una profundidad mayor que 13 veces su tamaño. Está bueno que trabajen con mediciones con esto, se pueden hacer como unos plantadores, como unas regletas, pueden usar hasta los palitos de helados marcados, los ayudan, miden las habas, por ejemplo, hacen una marquita hasta dónde hay que enterrar ese palito para hacer el huequito para que el haba entre. Por ejemplo, les doy la ayuda con eso, se pueden ayudar con otras cosas. Y lo mismo con otras semillas, las arvejas, los porotos, todos los que son medio grandecitos. Ahora, todo lo otro chiquitito es apenas, es apenas. A veces ni siquiera hacemos un huequito. Pulverizamos el sustrato, ponemos la semilla, pulverizamos porque humedecemos para que haga como un pegamento, que la semilla después no se mueva. Tapamos con un poquito de sustrato y volvemos a pulverizar y vamos manteniendo la humedad. Siempre traten de centralizar las semillas. O sea, ahí ya tenemos, miren, como una enseñanza de primerismo. La planta bien presentada está en un envase, en forma central, no está a un costado, toda chueca. O sea, también busquemos eso, vayamos aplicando las buenas enseñanzas, porque esto también puede ser después para algunas familias una entrada de dinero, la venta de plantines, eso ha ayudado a mucha gente. Entonces, una planta bien presentada, así sea, o en las mismas cooperadoras, a veces se pueden vender plantines. No es lo mismo vender algo bien presentadito que algo que vaya todo chueco, como les decía antes. Entonces, siempre trabajemos en la centralidad del envase. Lo mismo después como cuando trasplantamos. Bueno, los trasplantes no hay que apurarse.
La mayoría de las veces, nuestro cultivo, lo que primero nos va a mostrar, fíjense ahí tenemos una secuencia bastante gráfica, nos va a presentar la mayoría de las veces, dos hojitas diferentes. Esas son hojitas primarias o cotiledones. Siempre que hemos hecho la germinación del poroto, por ejemplo, es con lo que más lo visualizamos. Pero si miramos cómo germina un tomate o cómo germina un ají, también lo notamos. Las primeras hojitas son alargadas y finitas y después viene la hojita real que conocemos. Cuando esa hojita ya asoma, la que realmente relacionamos con la especie que sembramos, y ya tiene esa plantita, un tallito que la mantiene medianamente erguida, miren, muchas veces lo comparamos con el palito de un chupetín y de ahí hasta un lápiz. Si ya mi plantita está rígida, parece el tamaño del palito de un chupetín y ya tiene la hojita que es la de la plantita que hemos cultivado, que yo digo, ah, sí, aunque no tiene cartelito, me doy cuenta que es tal cosa, bueno, ya podemos trasplantarlo. Con mucho cuidado, porque lo que tenemos que cuidar es este tema del pan radicular. El pan radicular es sustrato más raíces. Por eso nos ponemos muy contentos cuando vamos a trasplantar y eso sale enterito y lo podemos manejar bien. Para manejarlo bien tiene que tener humedad óptima, no tiene que estar ni pasado de agua porque se nos va a desarmar o seco porque también se nos va a desarmar. Y ahí vamos trasplantando a la medida de envase que nos conviene. Siempre no es muy cercana la medida, denle en espacio. Fíjense la foto donde se ve la mano ahí en el centro de la maceta, que se ve mucho margen en ese envase, porque no pasamos de un tubito a un vasito, tenemos que ir agrandando el envase. Si va en envase, si no ya va directamente a huertera o a suelo. Y en el próximo encuentro ya nos vamos a poner a hablar de otros temas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestros cultivos. Ahora lo inicial es esto, ponerse a hacer almácigos. Y los almácigos no van todos juntos las semillas. Acuérdense que sean programadas, planificadas. Por ejemplo, les doy una ayudita. Hacemos 15 preparamos 15 vasitos con lechugas. Dentro de una semana, 10 días, preparamos 15 más. Dentro de otra semana, 10 días, preparamos más. Y así eso también nos va a dar como distintos estadios en las plantas, en su crecimiento, cosa que cuando tengamos que directamente cosechar una planta entera, ya tengamos su reemplazo. O si por alguna razón perdimos una planta, que tengamos su reemplazo. El ejemplo de las lechugas es válido para todas las especies. Hay especies que son muy tardías. El tema de las lechugas, los puerros son muy tardíos. Van a ver que tardan, después sale un hilito como un pelito y vamos pensando que no pasa nada. Y no, es así el tema de la germinación. Tengan paciencia. Mágicos son los rabanitos. Con este calor, en 3 días ya brotan. Así que bueno, les deseo suerte con todo esto y que aunque a veces las cosas no nos salgan como pensamos, sigan insistiendo que la práctica nos hace cancheros en esto y nos ayuda a solucionar los problemas. Y también aprovechen todo lo que traen sus alumnos y sus alumnas, porque a veces hay muchos saberes culturales que nos ayudan un montonazo. Y ni hablar en casa si tenemos opinión de algún abuelo, algún familiar que nos puede dar una mano con eso, o un papá, una mamá. Bueno, acá es donde nos pueden contactar, ténganlo en cuenta. Creo que ya tienen todo esto, pero es bueno que lo tengan. Y estamos muy contentos y contentas de empezar este año así, como lo estamos empezando. Con un montón de escuelas, diferentes niveles, y las experiencias anteriores fueron muy buenas, así que sabemos que está bien, mételo ahí. Alejalo del generador. El generador lo prende y sabe lo que es el generador, es una bomba. no escucho bien.
Lo que les compartíamos recién tiene el número, lo vuelvo a compartir para que lo tengan de referencia con el número de semillero, quienes no estén en contacto todavía con el número que manejamos de WhatsApp del programa. Esperen que vuelva a poner el video. Les vuelvo a compartir ahí los números para que nos contacten. En el chat estaban contando esto de que todavía no llegaron las semillas. No, el 3, que es el mismo día de la capacitación, ProHuerta nos trajo el bolsón de semillas por la tarde y ya teníamos organizadas todas las entregas de la siguiente semana a las primeras escuelas que ya les llegaron herramientas. Algunas fueron sin semillas y otras todavía no lo recibieron, sobre todo a las del 2022. En estos días se las queremos hacer llegar. Como son 120 escuelas, estamos tardando bastante porque tuvimos algunos problemas entre logística, entre la cuestión del calor, entre, bueno, distintas cuestiones que hacen a cómo organizar el equipo, la búsqueda de insumos, la búsqueda de cosas a los proveedores. Mientras vamos resolviendo eso, las escuelas que tengan algún docente de la movilidad y alguien se pueda alcanzar, lo más probable es que las puedan recibir antes, si las que necesitan ya mañana y tienen la posibilidad, no es obligación, solo las que puedan. Nuestra oficina está todos los días, incluso sábado y domingo, con la dirección y el teléfono que está ahí, tenemos los paquetes de semilla. Si estamos tardando en entregar, es más por la cuestión de la logística de movernos con la camioneta y llegar a cada escuela en horario. Estuvimos pasando por muchas escuelas más tarde también, que no nos pudieron recibir estos días con la ola de calor. Eso nos cambió la lógica de poder llegar. Estamos tardando en entregar las cosas, lo sabemos, son días complicados, así que quien las quiera venir a buscar, sepan que las semillas ya están, y si no, en las próximas, entre la semana que viene y la otra, les termina de llegar a todos. Pero entiendo que si necesitan trabajar ya, algunos ya se acercaron, y en esa dirección, si nos avisan, ya le dejamos preparado el paquetito, incluso sábado y domingo. Tiene un horario un poco distinto sábado y domingo, pero entiendan que como es la oficina de ambiente donde salen los camiones del reciclado y hay servicio de lunes a lunes, siempre hay alguien que se los puede entregar. Así que nos avisan, les decimos en qué horario trabajan los chicos de sábado y domingo, y si no, de 8 a 16, seguro todos los días. Eso simplifica quizás si alguien las necesita antes, y si no, igual la intención es llevárselas, pero solo por si tardamos más en cómo organizamos el recorrido. Les recordamos que es un kit por escuela. No es poco, o sea, volvemos a lo mismo, van a ver pequeños paquetitos, pero son súper rendidores, van a ver. Y después más adelante a veces se consiguen más semillas, hasta otras variedades, pero en este momento justo tenemos la cantidad de un kit para cada escuela. Bueno, así que eso cuenten, no se preocupen, sabemos que muchos dicen que todavía no llegaron, pero no es que no van a llegar, y nos van escribiendo y vamos combinando eso por si quieren pasar, o para avisarles, les vamos mandando cuando vamos para allá. Bueno, gracias a todos, porque además eso, quedarnos hasta esta hora y estar compartiendo. Si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechemos, yo dejo compartir y de grabar, así no se hace tan largo el video, y después les compartimos la capacitación para que lo compartan con quienes no pudieron estar. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel del Colegio Rubén Darío. Quería hacer una consulta porque en casa tengo compostera